Como cantábamos, Señor, realmente no hay nada como tú, Señor. Tú eres todo, Señor. Tú eres lo único a quien podemos correr, a quien podemos buscar y encontrar ayuda y también encontrar respuestas y encontrar dirección. Tu gracia, Señor, tu amor, tu perdón, tus muchas bendiciones, Señor. Por eso nos acercamos también hoy en la mañana, Señor, para pedirte que nos guíes a través de tu palabra, que nos hables como siempre, Señor. Siempre salimos edificados, Señor, bien bendecidos, Señor. Siempre nos instruyes, siempre nos hablas a nuestro corazón. Y te pedimos que hoy también suceda de esa forma. Y, Señor, muéstranos con claridad, Señor, la gloria de tu nombre, Señor, tu presencia a nuestras vidas, mientras leemos tu palabra, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu, pues, nos revele todas las cosas escritas, Señor, que nos abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para poder conocerte y danos también juntamente con eso de tu espíritu para poder responderte dando pasos de obediencia, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las pruebas, de la oración, ¿no? La importancia que tiene que ver la oración en las pruebas y cómo influye esto en la manera en cómo respondemos, ¿verdad? ¿Quién no pasa pruebas? Todos pasamos por muchas pruebas constantemente. Y hoy vamos a ver el ejemplo de Jesús, precisamente cómo es que él enfrentó la prueba, cómo es que él enfrentó esa situación en la cruz del Calvario, ¿verdad? Estamos en la última parte de la vida terrenal de Jesús, en el ministerio terrenal, y estamos en este momento, en el día anterior en que Jesús va a ser crucificado. Está en el huerto de Getsemaní. Y vamos a leerlo. En el verso 39 dice así. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló, ¿cómo dice ahí? Durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, ya hemos visto en el capítulo número 21, verso 37, cómo es el lugar donde Jesús pasaba la noche en Jerusalén, en esta última semana de su ministerio terrenal, ¿verdad? Y era el lugar prácticamente donde descansaba con sus discípulos después de su jornada de servicio, ¿verdad? Entonces, me llama la atención que este tema de la oración precisamente y el momento en el que está orando es precisamente en este tiempo. No sé si te pasa que de pronto llegas a tu casa. ¿Qué haces cuando llegas a tu casa y acabaste tu jornada? No sé, te quitas los zapatos, te pones unas chanclitas, ¿verdad? Te pones un pants bien cómodo, ¿verdad? Bajas la guardia, te relajas, ¿verdad? Y dices, ya, acabó. Pero Jesús en este momento es donde se pone a orar. Porque en estos momentos son los que uno es más vulnerable porque uno baja la guardia. ¿Eh? Entonces, ahí en el monte de los olivos, le dice a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Otra traducción dice, oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. En el capítulo vamos a estar viendo el montón de dificultades que van a tener los discípulos, ¿verdad? Y Jesús sabe lo que va a pasar, porque él ya les había dicho que iba a ser entregado, iba a morir en una cruz. Entonces Jesús le pide a sus discípulos, es más, les dice, les manda, oren, ¿verdad? Pero ¿qué están haciendo los discípulos? Están bien dormidos, ¿verdad? Están bien dormidos. ¿Por qué? Porque ellos no están entendiendo la situación en la que están. No están entendiendo la debilidad de su carne. No están entendiendo la necesidad que tienen de la oración. Y por eso están dormidos, ¿no? Y eso es algo que luego nos pasa también a nosotros, ¿no? Porque no estamos alertas, ¿no? A la oración, no estamos pendientes y buscando al Señor en oración constantemente porque no entendemos nuestra situación. No entendemos que tenemos un enemigo, ya lo vimos, la carne, nuestra propia carne, el mundo, Satanás, no lo entendemos, ¿no? Estamos
dormidos ante esta situación. No estamos alertas. Ajá. Y eso nos pasa mucho en el día a día, en la casa, ¿verdad? Que pasamos los días y no oramos, no buscamos al Señor porque no entendemos, estamos dormidos. ¿Ah? Pero no solamente pasa en la casa, también esto es una actitud que muchas veces quizá, ¿no? Y no lo digo por algo personal, ¿ok? Ni nada por el estilo, pero muchas veces cuando uno está dormido espiritualmente también se refleja externamente. ¿Ah? En vez de estar orando, estás dormido. A veces pasa eso. Prefieres dormir porque no le ves tanta necesidad o tanta importancia en la oración. Incluso a veces también cuando nos congregamos, te digo, no es algo personal, por favor. ¿Ah? Pero a veces también nos pasa eso. Estamos dormidos porque no estamos entendiendo nuestra necesidad de escuchar con atención a Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús dice, ¿qué hacen dormidos? Qué buena pregunta hace Jesús. Y en contraste con esto, Jesús nos muestra un ejemplo de cómo es una persona que está despierta, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Dice que se apartó de ellos a distancia de un tiro como de una piedra y dice, puesto de rodillas, oró. Se puso a orar, a buscar al Padre. Y eso me llama la atención porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero aún como hijo de Dios, él estaba mostrando, no está haciendo una muestra, ¿no? De su poder y de su gloria en este momento, sino más bien tomó forma humana precisamente y en su carne, él está enseñándonos lo que significa depender de Dios, ¿no? Del Padre. Él es el Señor, pero él en su carne también se sujetó como hijo, ¿no? Y está dependiendo del Padre y del Espíritu. Entonces él está viendo la oración como este recurso y está buscando porque sabe que vienen tiempos difíciles para él. ¿Cómo no? ¿No? La cruz, ¿no? Cargar la ira de Dios, llevar el pecado en él, ¿no? Entonces se pone a orar y buscar al Señor. Ahora pienso, si él lo hizo, cuanti más nosotros, ¿verdad? Que somos simples mortales. Ahora, chécate la actitud con la que Jesús ora. Dice que se arrodilló. Jesús se arrodilló ante el Padre. ¿No se te hace sorprendente? En Mateo 26:39 dice que se postró. Yo en esto pienso, o sea, lo he estado pensando mucho, ¿no? Y a veces soy más del lado de, mira, no es tan importante la postura física, lo que importa es el corazón, ¿verdad? Luego somos así. Y sí, claro, por supuesto. Pero generalmente cuando uno tiene una actitud correcta en su corazón, a uno le va a importar ponerse de rodillas. La postura externa muestra muchísimo acerca de nuestra actitud en nuestro corazón. Y pienso, Jesús a lo mejor, él es el primero que podría decirnos, no importa tanto la postura física, ¿verdad? Claro, pues Él es el Señor, ¿verdad? Y pudo haber orado sin arrodillarse, pero ¿por qué se arrodilló? Entonces yo lo que entiendo es, si Él lo hizo, si Él incluso se postró, porque yo no habría de tener una actitud externa. Es más, yo me he dado cuenta, cuando uno se arrodilla de manera externa, cuando uno se postra, tiene una postura física, esto hasta nos pone a meditar, claro, requiere, porque si yo tuviera los ojos realmente abiertos, me daría cuenta delante de quién estoy. A veces no lo hacemos porque no estamos despiertos a la realidad espiritual. Pero si yo entiendo delante de quién estoy, por supuesto que tiene todo el sentido. Muchas veces hasta lo pensamos, a ver, ¿cómo me acercaría a Dios si lo viera? Seguramente estaría tirado en el piso. Ahora, aunque no lo veo, esa realidad existe. Por lo tanto, yo le encuentro todo el sentido de que si Jesús lo hizo, ¿por qué yo no? Yo debería también tener una postura física que exprese mi corazón rendido a Él. Ahora, por otro lado también, la postura física no siempre refleja lo que verdaderamente hay en el corazón. Uno puede tener una postura física y un corazón totalmente rebelde y desobediente, ¿no? Entonces, no es necesariamente una condición, pero muchas veces eso sí sucede, ¿no? Si hay una rendición interna, si hay una reverencia interna, se va a expresar, por supuesto, en algo físico. Así es que, no sé tú, pero a mí me ha confrontado mucho esto. Yo pienso, debo de dirigirme de la manera más reverente posible. Y si yo tengo la posibilidad de ponerme de rodillas, lo voy a hacer. Y si tengo la capacidad de postrarme aún, mi cuerpo me lo permite, lo voy a hacer, ¿verdad?
¿Qué piensas tú? ¿Verdad? Bueno, ahora, en el verso número 42, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Primero se dirige con confianza y nos enseña cómo dirigirnos a Dios. Con confianza, es un Padre. El Señor Jesús nos enseñó. Tú dile, cuando oren, díganle así, Padre nuestro, ¿verdad? Entonces tenemos una confianza de acercarnos a Él y podemos decirle así, Padre, papá. Por supuesto, Jesús le decía, Abba, Padre. Significa papito lindo. Es una manera confiada de acercarte con Dios y podemos hacerlo al creer en Jesús, por supuesto que sí. Y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Lo que vemos es que en la oración Jesús le expone al Padre su petición. Si quieres, pasa de mí esta copa, significa, no permitas que yo pase por este sufrimiento, que yo beba de esa copa, metafóricamente hablando, ¿verdad? Entonces sí le extendió su petición, pero le dijo, si quieres, que no se haga lo que yo quiero, mi voluntad, sino la tuya. Entonces, qué importante es eso, porque muchas veces en la vida cristiana, más bien le pedimos a Dios como, sáname, me tienes que sanar, ¿no? O sácame del problema, y estamos pensando en que Dios tiene que hacer lo que le decimos, ¿verdad? Y no es que esté mal decírselo, es bueno extenderle nuestra necesidad, claro que se lo podemos pedir, pero tenemos que decirle si quieres, ¿verdad? Y eso requiere que estemos dispuestos a que Él decida por nosotros lo que es mejor. Entonces, si Él dice, ok, no te lo voy a permitir, gloria a Dios, ¿verdad? Si está dentro de su plan, si eso es lo que Él quiere, gloria a Dios. A lo mejor nada más estaba permitiendo la prueba para que yo me acercara y lo buscara, pero eventualmente va a decir, hijo, bebe de esa copa, ¿sabes? Y así hizo Jesús. Y dice, en el texto aquí no está, pero en Mateo y en los evangelios dice que 3 veces oró y entonces después se levantó. Entonces lo que entiendo es que él aceptó la voluntad de Dios, del Padre. ¿Ah? Entonces a veces el Señor nos va a decir lo mismo, ¿no? Está bien expresarle nuestra necesidad, pero si Él dice, tómala, debo de tomarla. Debo de aceptar su voluntad. Y a veces eso puede significar, ¿sabes? Señor, te he estado pidiendo por esta enfermedad que la sanes. Y te llevo pidiendo, no sé, 3 años, 3 veces, 3 meses, 3 décadas. Y ahí sigue, Señor, ¿no? A veces el Señor dice, tómala, ¿sabes? A veces tengo un problema familiar, un problema matrimonial, un problema con los hijos. Y tú dices, no cambia, no sucede, no pasa nada. Y ya le voy pidiendo al Señor 3 veces y no sucede, y no pasa nada. Ese quizá el Señor te está diciendo es eso. Toma la copa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que veo acá? Que Jesús se sujeta. Y entonces, aquí, en el 42 y 43, me parece algo asombroso lo que dice, porque dice que un ángel se le apareció a Jesús. ¿Para qué? Para fortalecerle. Entonces, muchas veces la respuesta de Jesús no va a ser quitarte el problema, quitarte la enfermedad, solucionar tu asunto familiar. Más bien lo que necesitamos es fortaleza para enfrentar la prueba. Y así es, familia. No me acuerdo exactamente el salmo, pero dice, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y ese es David, que estaba metido en un aprieto, pero Dios no lo sacó del problema. Dios le dio vigor en su alma. Y pienso que eso es lo que necesitamos también nosotros. Muchas veces más bien que nos quite los problemas es fortaleza. Necesitamos del Espíritu Santo, del poder de Dios para caminar por ese valle de sombra de muerte, para pasar por esa angustia, por esa agonía, pero fortalecidos por el Señor, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera hecho lo que el Padre le pidió? Tú y yo no seríamos perdonados. Entonces, definitivamente que a Jesús le importó la voluntad del Padre. Y si yo entiendo que es sobre mis intereses está la gloria de Dios, entonces voy a poder decirle que se haga lo que tú quieras, Dios. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos a sujetarnos a la voluntad de Dios? ¿Ah? Muchas veces no. A veces solamente queremos que Él nos conteste como queremos, porque no nos importa su gloria y no nos importa quién es Él y sus planes. Lo único que nos importa es nuestra petición. De una manera muy egoísta. Por eso Santiago también dice, cuando oran, oran mal porque oran solamente para sus propios deleites. ¿Ya? Pero por eso es que se nos ha enseñado mucho en Semilla de Mostaza, hey,
La oración no está dada meramente para complacer nuestros anhelos y deseos, que eventualmente Dios nos permite cosas, sino para alinearnos a su voluntad. Ahora lo entiendo, sí, claro. Hubo un rey, ¿no? Hablando del libro de Reyes, en Segundo de Reyes hubo un rey que atravesó por una situación muy difícil. Se llama Ezequías. ¿Te acuerdas? A lo mejor lo has leído por ahí. Y resulta que Ezequías fue un buen rey al principio, por supuesto. ¿Ah? Y en un momento de su vida, ¿no? Resulta que estaba muy enfermo. Y entonces Dios le habla a Ezequías y le dice, te lo voy a parafrasear, le dice, papá, empaca tus maletas porque nos vamos a casita, ¿ok? O sea, ya vas a morir, prepara tus cosas porque te vas conmigo, ¿no? Entonces en el texto dice que Ezequías se entristeció, puso su cara contra la pared, se puso a llorar y entonces le suplicó y todo. Y entonces en el texto dice que Dios le respondió a través del profeta Isaías y le dice, te voy a permitir 15 años más. Y uno podría pensar, wow, mira, le respondió, le concedió 15 años más de vida. Sí, ajá, pero espérate tantito, ¿no? En esos 15 años tomó la peor decisión de su vida. La peor, porque tuvo una alianza con personas que no tenía que aliarse y le nació un hijo, ¿cómo te explico? Manasés, el mismísimo Manasés, que fue conocido por ser el peor rey de Judá, el peor de todos. Yo creo que él hubiera, después del tiempo que pasó, hubiera a lo mejor, yo me imagino, recapacitado y pensado, ¿cómo no le creía a Dios en ese momento? ¿Por qué no acepté su voluntad? Yo le persistí en orarle algo cuando él ya me había dicho que nos fuéramos a casita. ¿Y por qué le persistí tratando de insistirle en mi voluntad? Porque no confié en su voluntad y atravesó por toda esa situación. Lo que quiero decirte es que a veces somos como Ezequías. No confiamos en que su voluntad es buena, agradable y perfecta y tratamos de convencerle, ¿no? Y él ya nos está diciendo claramente, es por acá, y tú, no, Señor, por favor, no, te lo ruego, concédeme esto. Pero es que no, mira, aquí está esto, está el otro. No, Dios, y estamos así y termina concediéndonos muchas veces. En su voluntad permisiva nos termina concediendo ciertas cosas. Dice el pastor Lenin, en Semilla Monterrey, ¿verdad? Dice, tengamos cuidado con lo que pedimos porque Dios nos lo puede conceder. Así es. Obviamente lo diríamos al revés, ¿verdad? Ten cuidado con lo que no pides, ¿verdad? Pero, o bueno, eso. Pero sí me explico, ¿verdad? Ten cuidado con lo que pides a Dios. Yo creo que eso nos lleva a aceptar más bien la voluntad de Dios y como Jesús, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres esto, te lo pido, pero ahora sí que tú decides por mí, Dios, ¿verdad? Esa es la oración, entonces no se trata de cambiar la voluntad de Dios, la oración se trata de confiar en Dios, ¿no? Es el medio para que yo pueda confiar en Él, en que lo que Él decida eso es lo correcto, lo bueno, lo agradable, lo mejor para mí, ¿verdad? Entonces, qué importante es eso. Ahora, hablando de la fortaleza, Jesús nos puso el ejemplo, ¿no? Necesitamos ser fortalecidos en la prueba, en la tentación. Necesitamos la fortaleza de Dios porque la tentación es mucho más fuerte que nosotros, familia. Uh-huh. Entonces necesitamos orar de esta manera. Y dice que en su agonía un ángel le fortaleció, pero en su agonía él seguía orando y cada vez más intensamente. Entonces no es como que ya fue fortalecido y ya. No, siguió orando y yo creo que esto nos lleva al Señor, ¿no? Cuando nos fortalece, nos lleva a orar más todavía y a orar con más intensidad. Y pienso en esto, o sea, muchas veces nosotros oramos y es como, ¿qué? ¿No me escuchó? ¿No pasa nada? No, ya, ahí muere. Cuando deberíamos ser más intensos cada vez, ¿no? Y estar ahí con el Señor. Entonces nos lleva a esto, ¿no? ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Es una vida así, nada más por encima, profunda, intensa? ¿Cómo es mi forma de orar? Ok, bueno, también aquí, dice que derramó en su agonía gotas de sangre, le llaman como una enfermedad llamada hematoidrosis, ¿verdad?
Y es lo que le sucedió, pero dice que los doctores que es causada por el estrés severo, ¿no? Pues Jesús estaba en una prueba muy difícil. Entonces, por eso estaba experimentando esto. Pero él dependió del Padre. Entonces, uno podría pensar, es que mi prueba es muy difícil, mi prueba es que tú no te imaginas. Claro, por supuesto, no nos imaginamos tu prueba. Pero Jesús, Él nos ha mostrado el camino. No hay nadie que haya sufrido más que Jesús. Y sí es cierto, porque aunque tu prueba sea muy grande, realmente la de Él fue súper, mucho más fuerte. Decía, Él fue a la cruz a cargar el pecado de todos nosotros. Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados, a recibir la ira de Dios. Entonces, Él nos puede entender, Él nos puede comprender cuando estamos pasando por un momento así. Bueno, en el verso número 45, ¿no? Entonces ve a sus discípulos, están dormidos, ellos, pero ni por acá que tienen que estar orando y bien atentos, ¿verdad? Nada, ellos están bien dormidos. Y les dice, ¿por qué duermen? Y esta es la pregunta con la que voy a pasar al siguiente bloque, que creo que nos tenemos que hacer. ¿Por qué duermes? Buena pregunta. ¿Cuál es la razón? ¿No? O sea, ¿acaso, cuál es su respuesta? O sea, no estoy entendiendo, Dios. Es que no creo en ti, es que no creo que esto sea posible, es que, ¿sabes? No creo que sea necesario. No sé. ¿Cuál sería nuestra respuesta? O yo estoy bien, o yo puedo solo. ¿Cuál es la razón? Alguna vez detrás de esta respuesta se esconden muchas cosas. Incredulidad, orgullo, ¿no? Egoísmo, no sé. ¿Ah? Pero preguntémonos, ¿por qué duermo? ¿Ah? ¿Por qué no estoy orando? Bien, continuemos acá en el verso 47. Entra la prueba. Así es que dice aquí, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¡Uh! ¡Qué fuerte!, ¿verdad? Qué fuerte, porque Jesús lo conoce y él conoce a Jesús. Le dice, Judas, era uno de sus 12 discípulos, Judas, ¿no? Y la manera en cómo le entregó. Jesús ya lo había predicho, él lo había predicho en Lucas 22-21, ya le había dicho a Judas, lo que va a hacer, hazlo pronto. ¿Verdad? Pero vemos cómo uno es capaz de entregar a Jesús, aun cuando uno dice que lo ama. ¿No? Uno puede decir, te adoro, te amo, Jesús, no, yo siempre voy a hacer tu voluntad. Acto seguido, le entregas por 30 monedas de plata. Así, uno piensa que uno no es capaz de hacer esto, pero realmente somos los más capaces de hacer esto, ¿sabes? Por cualquier cosa dejamos a Jesús. Ahora sí que por 200 pesitos, ¿verdad? Extras, ¿verdad? Por un rato más de esto o de aquello, por un momento más, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿sabes? Somos muy autosuficientes pensando que no, pero la realidad es esta, ¿no? Ahora, en verso 49 dice, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. ¿Quieren el chisme? Sí, dice. Todos sabemos quién es, ¿verdad? Este hombre que le cortó la oreja es Pedro, ¿verdad? Lo dice en Juan 18. ¿Y a quién se la cortó? A un hombre llamado Malco, que es el siervo del sumo sacerdote, ¿no? Y Y entendemos que es Pedro que lo hace con este hombre llamado Malco, pero lo que me llama la atención es que todo el mundo está intentando matar a todos. O sea, los soldados están intentando arrestar a Jesús, los principales sacerdotes y la guardia del templo están intentando matar a Jesús, los discípulos están intentando matar a los guardias, todos contra todos, ¿no? Y se nos olvida quién es Jesús. Jesús no vino a destruir, a matar, eso lo hace el diablo. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a salvarnos. En Lucas 4 vimos esto. Vine a sanar a los quebrantados de corazón, ¿no? Traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Es lo que vino a hacer, vino a dar vida, vino a salvar. Y ahí vemos a Jesús que mientras todos están intentando matar espadazos, cortarse la oreja con espadas y todo, él está intentando salvar a todos, a quitar a multitud, sanando la oreja de Malco, guardando a sus discípulos, defendiendo a sus discípulos, que más adelante le dice, aquí estoy yo, déjenlos a ellos. O sea,
es muy diferente a Jesús. Pero eso nos lleva a evaluar lo siguiente, familia, ¿no? Jesús le dice chécate lo que le dice a Pedro, chécate lo que le dice a Pedro. Le dice en Mateo 26:52, le dice, ¿acaso no crees que yo soy poderoso para pedirle a mi Padre y mandaría legiones de ángeles? Lo que dice, sino, ¿tú crees que no puedo hacer esto? Le pregunta algo muy sencillo y le dice al final, pero esto es necesario para que la escritura se cumpla. Yo atrás de todo esto veo una cosa. Los discípulos están buscando a ver a quién matan, ¿verdad? Y es la respuesta que eventualmente tenemos con las pruebas. Queremos agarrar espadazos a todo el mundo peleándonos y muchas veces usamos la espada de la palabra para rebanar orejas. Agarrarse a Biblias. Yo te lo dije porque en primera de Juan dice ¿ah? Y así somos, ¿verdad? Nos agarramos a todos a bibliazos, ¿verdad? A corregir a todo el mundo, ¿verdad? No estoy hablando que no esté bien exhortar, es bueno, pero me refiero a esa actitud de que todo el tiempo queremos rebanar orejas cuando estamos bajo presión en la prueba, ¿no? En la tentación. Y pero no podemos ver a Jesús, ¿no? Que Jesús, más que estar interesado, ¿no? En a ver quién tiene la culpa, él está interesado en obedecer al Padre y cumplir el propósito de Dios, que es cargar el pecado y la culpa en él. Uh-huh. El aguantar los golpes, el aguantar la vara, el aguantar el desprecio, el aguantar la burla, el soportarlo todo, el cargar el pecado, el morir a sí mismo por otros, ¿no? Y no lo vemos. ¿De qué lado estamos? ¿Cómo respondemos en la prueba? ¿Verdad? ¿Queremos agarrarnos a todos a espadazos? ¿O estamos dispuestos a sufrir por otros? ¿Cómo respondemos? ¿Ah? Y yo no puedo responder de la forma de Jesús a menos que no esté llorando como Jesús, ¿no? Entonces, qué importante. Ahora, algo que me enseñó alguna vez el pastor Iber, que siempre se me ha quedado, es que generalmente cuando nosotros somos así, con la Biblia, de agarrar bibliazos a todos, les estorbamos. Es decir, muchas veces somos nosotros los que les inhabilitamos para que ya después no quieran escuchar la palabra de Dios. Porque les hemos tratado de manera tan áspera, ¿no? Que ya no quieren, ¿no? Ya no quieren escuchar la Biblia por nuestra causa. ¿Ah? Entonces esto también nos debe llamar la atención. Jesús no vino a eso, ¿no? La palabra es una espada, o sea, la palabra ya de por sí nos traspasa nuestro corazón y nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón, porque esa es la cualidad de la palabra, ¿verdad? Pero no está hecha para agarrarle y darle a otros, ¿verdad? Claro, yo la puedo presentar, pero no con esa intención de lastimar a otras personas, ¿verdad? Alguna vez Jaime Foot, ¿no? El pastor Jaime Foot de ahí de Cuernavaca decía, es para que te la claves, hijo. Por supuesto, es para que me atraviese a mí mismo, ¿verdad? Primeramente. Y cuando yo siento el filo, cuando yo siento el discernimiento de espíritu, de mente y de corazón, puedo entender de qué manera tengo que tratar el pecado de mi hermano. Jesús lo decía, vemos a veces que pensamos que el hermano tiene una gran viga cuando la viga la tengo yo en mi propio ojo. Mi hermano solamente tiene una paja. ¿Ah? Pero no entendemos porque no nos hemos dejado traspasar por la misma palabra nosotros mismos. Y cuando tú lo has experimentado te duele, o sea, hiere, te duele, es algo doloroso de ver cómo somos en realidad y qué pecadores somos, ¿no? Y qué difícil es arrancar ese pecado de raíz. Y entonces puedo entender a mi hermano que está batallando, no voy a llegar con la espada y ¡pum! Porque lo voy a herir. Puedo ser amable, ¿verdad? No significa que no deba presentar la palabra, solamente es cómo se la presento, ¿verdad? Bien, entonces eso. Y te decía, influye mucho cómo voy a responder, ¿no? ¿Cómo respondes en las pruebas? ¿Con peleas, con enojos, con gritos, odiando y queriendo matar a todos? ¿O más bien dispuesto a sufrir por otros? ¿Ah? Bien, aquí en el verso número 51 solamente recalcar lo que a Jesús le importaba era eso, ¿no? Obedecer al Padre. Voy a la cruz. Es necesario que la escritura se cumpla y voy a cumplirla a como dé lugar. Incluso a costa de mi propia vida lo voy a hacer, ¿verdad? Y es lo que nos tiene que importar a nosotros, ¿no? Hacer la voluntad de Dios
aunque esto implique sufrir el agravio, aunque esto implique sufrir por otros. Verso 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no dice las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lo que está diciendo es simplemente, ¿por qué lo hacen como si fuera un ladrón? No hay necesidad, lo pudieron haber agarrado en el templo, ¿no? Pero lo que están haciendo estos guardias del templo y los sacerdotes y los escribas y los ancianos es intentar hacer ver a Jesús como un criminal. Y no lo fue, ¿no? Pero es que es más fácil así. Siempre es más fácil hacer ver a los otros como los culpables, a los demás como los criminales. Es que hizo esto, no tiene perdón. Pero es simplemente la manera de defenderse, porque la realidad es que, así que la verdad que incomoda y que duele es que nosotros somos iguales o peores. Pero es más fácil decirle, es que el otro es un criminal. Señalamos a los demás, no somos honestos con Dios. Nosotros somos iguales o peores. Hemos cometido crímenes, hemos hecho pecados, hemos insultado y hecho muchas cosas que condenamos en otros. Esa es la verdad de las cosas, familia. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es ser honesto con Jesús. Y tengo que admitir, no se trata del otro, Señor, se trata de mí. Y cuando generalmente siempre me enfoco en los demás, es porque yo no estoy reconociendo mi propia culpa, ¿no? Mi propio pecado. Bueno, verso 54. Y prendiéndole le llevaron. Bueno, también Jesús añade que están guiados por el diablo, ¿no? Pues sí, lo quieren matar, claro que sí. 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Bueno, aquí simplemente añade un dato, Lucas. No explica todo lo que sucedió en este juicio, pero resulta que llevan a Jesús con el sumo sacerdote. Pero este juicio fue un juicio de noche, a escondidas, ilegal. Y aparte, lo juzgó una persona que no estaba en el cargo para hacerlo. Primero, para empezar, dicen los textos de Juan 18, 19 y 24 que primero le llevaron con Anás y luego con Caifás, que eran dice ahí, los dos sumos sacerdotes, pero realmente no había dos sumos sacerdotes, solamente había uno, que era Caifás. Pero como Anás era el que aceptaba el pueblo, entonces lo llevaron con el primero. Pero él ni siquiera ya estaba en el cargo, y aparte lo llevaron a un juicio a su casa, fuera del Sanedrín, de noche, y hubieron muchas irregularidades, ¿ok? Entonces fue totalmente ilegal ese juicio, ¿no? Pero es importante porque ahí fue donde se determinó el veredicto. Y ahí fue donde a Jesús le preguntaron, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y así como más adelante lo vamos a ver, Jesús lo admitió y desde ahí se le condenó. No porque hubiera hecho algo malo, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero ahí fue donde se determinó el veredicto. Y después lo llevaron con Caifás, ¿verdad? Y también Caifás lo interroga a Jesús, ¿verdad? Pero aquí nada más menciona estas dos cosas para pasar a lo que se quiere enfocar Lucas. Lucas se enfoca en esto. Dice, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro es un discípulo de Jesús, ¿verdad? Pedro estaba cerca de Jesús. Él estaba en comunión con Jesús y con sus hermanos. Pero aquí de repente parece que todo está muy diferente. Pedro le sigue de lejos. Pedro está frío y se tiene que calentar en la fogata junto con los soldados. Y Pedro dice que se sentó también entre ellos. Ya no es entre los discípulos, ahora es entre ellos. ¿Notas la lejanía que se puede percibir de Pedro? ¿Y por qué se alejó? Porque desde el principio no estaba él despierto orando, sino que él estaba dormido. Y entonces eso hizo que poco a poco se fuera alejando y él no se daba cuenta, hasta que de repente ya estaba entre los que no eran discípulos. No sé tú, pero eso siempre nos debe llevar a pensar, ¿qué onda conmigo? ¿No? ¿Cómo es mi vida? De repente ya le sigo de lejos.
De repente ya tengo que buscar el calor en otras partes porque ya estoy frío y ya Jesús no es el que calienta mi corazón, ¿no? Ya no es el que trae fervor y ánimo y consuelo a mi alma, sino ya estoy buscando esto en algún otro lado. ¿No será acaso que ya no estoy sentado entre los discípulos, sino más bien ya soy parte de los demás que no conocen a Jesús? Ya tengo comunión con ellos, ya estoy entre ellos, viviendo como ellos. Entonces aquí dice en texto que una criada al verle sentado, verso 56, verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Claro que lo iba a reconocer. ¿Por qué? Porque es la criada del sumo sacerdote. ¿Y a quién le cortó la oreja a Pedro? Al siervo del sumo sacerdote. Seguramente que conocía al siervo del sumo sacerdote. Incluso hasta podría ser familiar de esta mujer. A lo mejor era su esposo. No inventes. Pero el punto es que lo reconoces. Este es Pedro. O sea, claro que es Pedro. Claro que lo va a reconocer. Entonces le dice, él es, pero dice en el 57, él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también ese estaba con él porque él es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. En Mateo 26:74 empezó a maldecir y jurar, es lo que dice el texto, ¿no? O sea, con groserías y con insultos. Qué fuerte, ¿verdad? Claro, me hace sentido que una persona que maldice y hace insultos y jura y perjura, ¿no? Comete perjurio, jurar en vano, generalmente es una forma en la que uno se parece más a alguien que no conoce a Cristo que una persona verdaderamente cristiana. Qué fuerte. Verso 61, aquí está el punto que a mí, en lo personal, me tronó mi corazón. Dice, entonces, vuelto el Señor, miró a quién? A Pedro. Qué momento tan más tenso, qué momento tan más confrontante. ¿Te imaginas? Creo que en la película de la Pasión se ve algo así, una escena en la que Jesús se voltea a mirar a Pedro y Pedro lo ve. ¿Te acuerdas? Bueno, y si no la has visto, no te preocupes, imagínatela. Pedro está con Jesús, lo acaba de negar, y de repente ve a Jesús que lo mira fijamente y le cae el 20. Le cae el 20. Y sabemos que le cae el 20 porque aquí dice, y Pedro, ¿qué dice? Se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Qué fuerte, ¿no? Y lo difícil es que Pedro se enfocó solamente en la segunda parte de lo que le dijo Jesús. Pedro le dijo esto, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Él se fijó en esta culpa, en lo que había cometido, negó a Jesús, traicionó a Jesús, rechazó a Jesús, haberle conocido cuando estuvo con él 3 años, completamente como discípulo de cerca, ¿no? Y le negó. Al que decía, yo no te negaré jamás, mi vida pondré por ti. Ese fue el que negó a Jesús. Y se quedó tristemente fijado en esto. Por eso en el verso número 62 dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Te has sentido así? De regarla terriblemente y de repente que te caiga el 20 que Jesús está delante de ti y que tú sepas que le fallaste. ¿Te has sentido así? Por supuesto, creo que es importante reconocer cuando fallamos y entender que Jesús nos está viendo todo el tiempo. Por supuesto. Pero creo que la mirada de Jesús iba más allá de eso. No creo que haya sido como tú y como yo, que se equivoca alguien y luego, te lo dije, a ver cuántas veces, ¿no? Uno es así, ¿no? O a lo mejor una mirada de decepción de, nunca lo pensé de ti, ¿no? Decepcionado, ¿no? Pero, ¿sabes? No creo que Jesús lo haya visto con esa intención. Yo creo que si el efecto en Pedro fue que se acordara de la palabra, es para que se acordara de lo que le había dicho Jesús, pero no solamente de eso, sino de todo lo que le había dicho. En el verso número 32 dice, dijo también el Señor, Simón, está hablando de Pedro, Pedro se llama también Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti. Yo me imagino un Jesús que lo ve y le dice, Pedro, te amo. Y quiero que sepas que yo estoy intercediendo por ti. Yo estoy rogando por ti. Yo sé que a lo mejor tú te sientes culpable, terrible por lo que haces, por lo que has hecho, pero yo estoy rogando por ti. Y esa es una realidad de Jesús. Jesús en el cielo está haciendo eso, está intercediendo por todos sus santos. Eso es lo que está haciendo. En primera de Juan, capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo de justo. Abogado, alguien que está intercediendo, amparándote, poniendo la cara por ti, defendiendo tu causa, aun cuando hayas fallado. Jesús es este. Estoy rogando por ti. ¿No te parte el corazón? Que llegas todo mal con Jesús, sabiendo que has hecho lo que has hecho y que Jesús te diga, yo estoy orando por ti. A lo mejor todos te han dado la espalda, pero Jesús no te ha dado la espalda. Jesús está rogando por ti. Ahora también aquí le dice algo bien importante porque le dice en el verso 32, ¿verdad? Estamos en Lucas 22, 32. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es decir, lo que pedía es para que en el momento de la caída, porque sabía que Pedro iba a caer, no le faltara la fe. Y esto es un asunto muy importante. Quería que Pedro confiara en Jesús a pesar de que él había regado en grande. Y lo está volviendo a regresar a la fe, a que confíe en él una vez más. Cuando tú y yo pecamos, sentimos que ya Jesús no nos va a escuchar, que ya no hay remedio, que ya no hay nada que pueda arreglar lo que hicimos. Y Jesús siempre estaba pendiente de esto. Vuelve a creer. O sea, caíste, vuelve otra vez a creer en Él. Ten fe en Jesús. Él pagó tus pecados en la cruz. Él pagó tu condena. Él pagó tu lugar. Y eso es lo que nos lleva a recordar. Volver a creer en nuestro Señor Jesús. Uh-huh. Y también dice que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús de entrada ya estaba dándole instrucciones a Pedro. Sé que te vas a alejar, sé que tu fe va a lo mejor a menguar, ¿no? Pero pero cuando te caiga el 20, vuelve de regreso, ¿sabes? Entonces él le está diciendo esto a Pedro, ¿no? Es que entiendo que necesitamos creer en el Señor Jesús, su sacrificio hecho por nosotros una vez más y que necesitamos volver. Es la voluntad de Jesús que cuando uno entiende su pecado, debe de uno confesar su pecado, ¿verdad? Pero también uno debe de arrepentirse de su pecado y volver una vez más a Jesús, ¿verdad? Entonces vuelve Pedro. ¿No? Dice, y una vez vuelto, ¿qué tienes que hacer? Dice aquí, confirma a tus hermanos. La palabra confirmar es una palabra griega que significa fijar sólidamente. A mí me resulta mucho, me parece muy como cuando estás atornillando algo en la pared, ¿no? Y metes el taquete, ¿no? Y de repente agarras el desarmador, el eléctrico, ¿no? Y se ve que amarra y te queda bien fijo. ¿Te ha pasado algo así? O un clavo que le y después, quedó bien macizo, ¿no? Me encanta esa sensación. Eso significa la palabra confirma a tus hermanos. Fíjalos sólidamente ahí, en la roca, ¿no? ¿Por qué? Porque así como Pedro está flaqueando y necesita la ayuda de Jesús, todos los demás hermanos de Pedro, estamos hablando de la familia de Pedro espiritual, porque todos los discípulos abandonaron a Jesús. Dice, todos se escandalizarán de mí y todos abandonaron a Jesús ahí, no solamente Pedro. Por eso todos estaban así como esos clavos, como estos niños todos aguados. Ya no jala, ya no funciona. Necesitan que le cambien, que lo renueven y ¡pum! Otra vez que lo anclen ahí firmemente. Personas que hemos fallado, mi querida familia, que le hemos regado en grande, que hemos cometido cosas tan malas
que son imposibles a lo mejor de contar, ¿no? O bueno, no imposibles, pero ¿cómo puedo decirte? Vergonzosas, admitir y todo eso. Dios nos las permite para que podamos nosotros entonces saber cómo es que Jesús nos saca de ahí y cómo poder venir con alguien que ha fallado y confirmarlo de la misma manera. Entonces, si tú estás flaqueando, mi hermano, recuerda que Jesús está intercediendo por ti, recuerda que Jesús ya pagó, ten fe en Él, vuelve a Él una vez más, porque Él es bueno y perdonador, grande en misericordia, lento para la ira, y confirma a aquellos que están flaqueando en la fe. Tú conoces a personas así a lo mejor. Y si Dios te permitió salir de una bronca y de todo un problema y todo esto, ven con ellos y ayúdalos. Fíjalos firmemente en la roca. Bueno, bueno, entonces es lo que tenía que hacer Pedro, ¿verdad? Y bueno, Pedro salió y lloró. Y aquí, en el verso número 63, está la última sección, la leemos de corrido, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis, ni me soltaréis, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. O sea, de una manera más cordial le está diciendo, exactamente. Así como dice, exactamente así es. Ajá. Entonces esto no es una evasión, sino es una afirmación de Jesús. Verso 71. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. ¿Qué vemos en esta última sección? Simplemente que Jesús aguanta todo. La burla, los golpes, ¿no? Las injurias y también el ser cuestionado. Todo esto lo aguanta Jesús. Por una parte pienso esto, ¿no? Jesús no solamente amó a sus discípulos, también amó a sus enemigos. Los amó. ¿Por qué? En Primera de Corintios dice que el amor todo lo soporta. El amor todo lo espera. Y él aguantó todo lo que le hicieron. Eso es puro amor. Porque recuerda, Jesús pudo, o sea, tener un desplante de gloria en ese momento, ¿sabes? Se pudo haber levantado y así, con la mano así clavarlos en la pared, ¿no? O sea, Jesús. Jesús se sometió a eso. Él quiso voluntariamente, no es falta de poder, es poder, pero es un Dios manso y humilde, ¿no? Que contiene su poder, pero él pudo haberlo hecho. Entonces, si no lo hizo, entonces, ¿por qué no lo hizo? Porque los ama. Y los ama tanto como a los discípulos, como a ellos también. Quiere que se arrepientan y que crean en Él. Por eso soporta las injurias y las burlas y los golpes. Te decía, cuando uno está buscando al Señor y orando, uno eventualmente puede responder de la misma manera. En vez de intentar, ya, no, a ver, y pum, empiezas a enojarte con todos, injuriarles y golpearles. Entonces todo lo soportas por amor de ellos, ¿no? Y eso no es debilidad, es poder de Dios, bajo control, un corazón manso y humilde. El hombre más poderoso contuvo su fuerza. Entonces, una persona que contiene, que se domina, es una persona que ha recibido el poder de Dios. ¿Ah? Entonces, dicho de otra manera, solamente podemos responder con el poder de Dios, con mansedumbre y con humildad, cuando estamos orando y siendo llenos del Espíritu de Dios. Y por otra parte, en la segunda sección habla del concilio. Ahora sí ya lo llevan a un concilio para ser juzgado de día, porque sabían que habían hecho algo ilegal al llevárselo a Anás y a Caifás. Pero este juicio solamente es meramente formalismo, porque ellos ya tenían un veredicto con Anás. Nada más era para taparle ahí, ¿verdad? Pero ya ellos habían decidido matarlo, ¿no? Por eso Jesús les dice,
si se los digo no me van a creer. O sea, ustedes ya determinaron en su corazón desecharme y matarme. No me van a creer, ¿no? Entonces, qué loco es cuando nosotros nos acercamos con Jesús ya de antemano, ya predispuestos a decir, no, a mí no me vengas a decir de Jesús. No, ¿sabes qué? Yo ya sé quién es y todo eso. Qué terrible es cuando tienes una actitud así, ¿no? Porque estás ignorando quién es Dios, quién es Jesús. ¿Verdad? Y por otra parte también lo que veo es que Jesús, con todo, no niega lo que es Él. Pedro sí negó lo que era Jesús y eso que Pedro no es el que iba a ser llevado a la cruz. En contraste, Jesús admite quién es. Él es el Hijo de Dios. En Mateo y en Juan dice que lo acusaron de blasfemia. La blasfemia es un pecado de asumir que eres Dios. Ajá. Pero Jesús no pecó de blasfemia al admitir que Él era el Hijo de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces, simplemente que Jesús no cometió blasfemia y su declaración es genuina. ¿Okay? Entonces, qué loco, ¿no? Nosotros podemos decir abiertamente también que somos hijos de Dios, cristianos, hijos de nuestro Padre por fe, sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Delante de todos, aun cuando la presión esté sobre nosotros. Sino podemos admitir, ¿no? Con la cara levantada y totalmente confiados en nuestro Padre, que somos redimidos por Él. No tengo por qué avergonzarme del Evangelio, sino dar testimonio con toda libertad. ¿Ah? ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿Ocultas que eres cristiano? ¿Mejor prefieres no hablar nada? ¿Ah? Necesitamos orar, familia. Y por último, Jesús sí les advierte algo por amor. Les dice la verdad. Les dice, de aquí en adelante, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Les está diciendo, la neta, ustedes deben arrepentirse porque yo voy a juzgarlos a ustedes. Al final ustedes van a recibir el juicio de parte mía. Les dice la verdad, no es una amenaza, sino es la verdad. Porque el amor se goza de la verdad, dice Corintios 13. Entonces le está diciendo una verdad, tiene que arrepentirse, ¿no? Entonces yo creo que nada más para terminar es esto, familia. El saber de Jesús no es como, de repente es como, pero es que ahí me están diciendo que Jesús quiere que me arrepienta porque si no me van a dar al infierno. Esto no es una amenaza. Esto no es para intimidarte y que tengas terror y, no, sí, mejor sí. No. Simplemente es una invitación para que tú puedas darte cuenta de la verdad. Jesús es quien dijo ser. Y que si uno se opone a Él, un día recibirá el juicio de Dios. Si uno no rinde su corazón a Él, recibirá el juicio de Dios. Y por amor nos dice la verdad de las cosas. Arrepiéntete. Por amor, ¿no? Porque el amor se goza en la verdad. Y eso es lo que hace Jesús, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ¿no? Para poder enfrentar la prueba como Jesús la está enfrentando, necesitamos estar despiertos en oración. Levántate, tú que duermes, dice Efesios. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, esta tarde. Gracias por hablarnos. Y también, Señor, si necesitamos escuchar este mensaje y despertar, anímanos y levántanos. Ponnos de rodillas, Señor, postrados a tus pies, Señor, si es necesario, Dios, con tal de poder clamar a ti y buscarte, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestras necesidades, Señor. Y ayúdanos a responder como tú. Tú nos has dado el camino, cómo responder en medio de las pruebas y tentaciones, Señor Jesús. Así que ayúdanos a ser llenos de fe, Señor, y andar en ese camino. Pero si alguno entre nosotros ha fallado, si alguno entre nosotros ha sido como Pedro, negándote, rechazándote, anímanos, Señor. Ayúdanos a recordar que tú estás intercediendo, que tú ya pagaste nuestros pecados, Señor, que tú quieres que tengamos fe y volvamos a ti. Anímanos y ayúdanos a volver corriendo a tus pies, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Y regresando, ayúdanos a confirmar y ayudar a aquellos que necesitan ayuda, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.